Buenas tardes, qué gusto es poder estar aquí reunidos como un cuerpo en Cristo, atentos a la palabra de nuestro Dios. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos están viendo desde sus casas a través de estas plataformas que Dios ha bendecido para que su palabra corra y podamos estudiar otro miércoles de la doctrina bíblica. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Así es que pues hoy es miércoles de doctrina bíblica, trae tus apuntes, trae tu Biblia, porque es muy importante que estemos constantemente estudiando la doctrina bíblica. Y vamos a comenzar. Nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da las semillas a nosotros, los pastores, para que las desarrollemos para caminar en la misma visión. Así es que hoy, antes de continuar con todo esto, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y que sea su Santo Espíritu el que nos guíe y consuele, exhorte y nos oriente para que andemos en la voluntad de Dios. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Yo te aconsejo que dejes todo lo que estás haciendo, que dediquemos este tiempo a nuestro Dios, en el cual es alimento para nuestras almas. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Estamos sedientos, necesitados de tu palabra, Señor. Necesitamos que tú nos hables a través de tu preciosa palabra, Señor, y te rogamos así en esta tarde de todo nuestro corazón que tu Santo Espíritu nos venga a dar revelación de tu preciosa palabra para que la podamos poner por obra. Y que estas enseñanzas de Jesús, la doctrina bíblica, Señor, nos guíe para hacer tu voluntad y ser hallados por Jesucristo cuando Él venga haciendo la obra, Señor. Y que no vayamos siendo, Señor, llevados como la ola del mar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina falsa, sino, Señor, te suplicamos que tu palabra nos guíe y que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo. Te damos muchas gracias, Padre, también por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, que nos ha dado la cobertura apostólica y que ha sido de grande bendición para nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de él, Señor, y te pedimos le sigas fortaleciendo, guiando y protegiendo de todo mal. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por oír nuestras oraciones. Te amamos, Señor. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. El tiempo se va, pero rapidísimo. Y estamos viendo ahorita la lección número 8 del manual de Doctrina Bíblica de Ministerios de Benecer. Entonces, por favor, acompáñame ahí y trae tu Biblia, la preciosa palabra de Dios, la que tenemos que amar, escudriñar y buscar todo el tiempo. Es la palabra de Dios es lámpara a nuestro caminar, lumbrera a nuestro camino. Entonces, vamos a comenzar. Esta es la segunda clase de la administración del alma. Es la segunda clase. Entonces, aquí le voy a poner la segunda clase. Es segunda, si por favor me acompañas ahí en segunda de Corintios 7,
1, acompáñame por favor. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase primera para seguir a la de ministración del alma 2. Entonces, aquí dice en 1 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra vez lo leemos. Por tanto, amados, teniendo estas promesas tan preciosas las que vienen aquí en la palabra de Dios, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto es muy importante porque el Espíritu Santo es el que va haciendo esta obra de santificación en nuestras vidas una vez que hemos sido salvos a través de la fe en el Señor Jesucristo, y debemos de ir siendo santificados para que cuando el Señor Jesucristo venga estemos preparados, porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, un resumen de lo que estábamos viendo en la clase pasada fue que los hombres somos seres tripartitos formados por espíritu, alma y cuerpo. Esto lo vemos claramente en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice la palabra, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estamos aguardando. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos y debemos de prepararnos, y por eso estamos viendo la importancia de este tema de que nuestras almas sean ministradas. Ahora que una vez que hemos sido salvos del pecado, debemos de limpiar nuestra alma de la influencia del pecado y de la mala manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que? Para que pueda suceder esto y podamos gozar de la vida abundante y de la paz que nos da Dios, es importante entonces limpiar nuestra alma. En 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosa perecedera como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos da redención. En este versículo nos lo muestra claramente que la muerte expiatoria de Cristo es la que obtuvo la redención de nuestra liberación de la esclavitud del pecado y la restauración del hombre a una relación correcta con Dios, porque el pecado había roto esta relación. Ahí, como dice en Efesios 1:17, en él tenemos redención mediante su sangre. ¿Quién es Él? Cristo, en Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y Cristo dio su vida para salvarnos, porque la paga del pecado es muerte. Él fue el que nos sustituyó. Él con su muerte fue nuestro sustituto y así satisfació la justicia de Dios, reconciliándonos nuevamente con Él. En el Evangelio de Marcos, esto lo vemos muy claramente antes de pasar al Evangelio de Marcos. Esto lo vemos muy claramente ahí en Efesios 1:7, que nos dice el apóstol Pablo, en Cristo tenemos redención. Y nuevamente lo volvemos a leer, que quede bien claro
que es a través de la sangre de Jesucristo que tenemos el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Así es que solamente en Cristo tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, dice que tenemos un claro ejemplo. Por favor, si me acompañas ahí al Evangelio de Marcos 10, 22, si lo ves en tu Biblia. Vamos ahí a Marcos 10, 22. Es importante estar constantemente leyendo la palabra de Dios, escudriñándola. Marcos, capítulo 10, 22. Si me acompañas ahí un poquito antes, mira, ahí poquito antes del 22. Vemos que un joven rico, cuando salía para seguir su camino, vino corriendo y se arrodilló delante de Jesús. En esto lo vemos en el capítulo 10 de Marcos, y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y le continuó diciendo el Señor Jesús: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, un poco arrogante el jovencito, ¿verdad? Dice, y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y bueno, el Señor Jesús le dijo, fíjense cómo el Señor Jesús nos ama. Miren cómo, aún a pesar de todo esto, Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuántos bienes. Ve y vende una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Pero era afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Entonces el joven tenía muchos bienes y estaba afligido por estas palabras que le había dicho el Señor Jesús, que vemos aquí. Y Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y esto es que pongan en primer lugar las riquezas en lugar de que pongan primeramente a Dios. Es el amor al dinero, el amor a las riquezas. Esto es algo tremendo. Por eso continuó el Señor Jesús diciendo, y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Y mirándolos Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Así es que la salvación ningún hombre la puede tener por obras, por recursos, por pertenecer a una religión, a una iglesia, por haberse bautizado. No, la salvación únicamente la tenemos por la fe en el Señor Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados. Y continúa aquí la lectura de la palabra, dice: entonces Pedro comenzó diciéndole: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús dijo, fíjense lo que le contestó Jesús: en verdad os digo,
No hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermana o madre o padre o hijo o tierras por causa de mí y por causa del evangelio. O sea, aquí Jesús estaba afirmando que la salvación no es por obras, como lo vimos, y nadie puede entrar al reino de los cielos por esfuerzo. Pero a todos los que creemos en Jesús, los que pongamos en primer lugar a Dios y nuestra fe en Jesucristo, el Señor Jesús nos hizo esta promesa, esta que Él está diciendo, la que vamos a leer ahorita en Marcos 10:30, dice, que no reciba, o sea, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. O sea que el Señor nos proveerá de ricas bendiciones espirituales y materiales. Y también continuó diciendo, junto con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Y esta es la gran promesa tremenda que nos dio el Señor Jesucristo, que esta es la promesa, que tú y yo, una vez que hemos recibido a Cristo, ya no debemos temer a la condenación eterna, sino que hemos pasado de muerte a vida, y es a través del Señor Jesucristo que recibimos esta promesa de la vida eterna. Así que una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos recibido su vida nueva, que nos ha dado un nuevo corazón, pero aún tenemos ataduras en nuestras almas que nos impiden caminar con libertad. Y por eso es importante que nuestra alma sea ministrada. Y por eso es importante que estudiemos este tema, que no va a ser a profundidad, pero sí que vayamos introduciéndonos en este tema. Ahora, ¿qué significa la palabra ministrar? Todo esto lo vimos la pasada clase, pero es estamos recapitulando para llegar a lo de ahora de esta clase. ¿Qué significa ministrar? Ministrar es una palabra que se traduce del vocablo griego diaconeo y que significa que asistir, servir a uno, ayuda, socorro, servicio, ministrar. Y que es el tema administración del alma. Y alma se traduce del idioma griego suche, que significa ser persona, o sea, significa ser, luego persona, vida, alma. Aquí está la traducción de alma de la palabra griega suche, corazón. Y lo que sucede es que ya nuestro corazón, ya hemos sido salvos, nuestro espíritu ya ha sido vivificado, pero la condición de nuestras almas es reflejada con el ejemplo que vemos en la palabra de Dios de Lázaro, quien fue llamado de la tumba para que tuviera vida. Pero cuando salió, ella tenía vida, o sea, nosotros ya hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo corazón, nuestro espíritu, como lo veíamos aquí, ha sido vivificado al creer en Jesús y al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, pero nuestra alma es la que necesita ser tratada, es la que necesita ser ministrada, porque venimos a Cristo con muchas ataduras. Entonces, por eso estamos viendo en este ejemplo de la resurrección de Lázaro, que quien fue llamado de la tumba por Jesucristo, él lo resucitó, él le llamó Lázaro, sal fuera. Ella estaba vivo y había resucitado, pero cuando salió iba con ataduras en sus manos, como lo vemos, porque venía así atado de manos y de pies. Además tenía un sudario en el rostro que le impedía ver. Y por eso debe de ser tratada nuestra alma, porque traemos muchas cosas de nuestra vida anterior
Y si se recuerdan, también vimos la renovación de la mente, que es tan importante para poder seguir avanzando en el conocimiento de nuestro Dios y de poder llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Entonces, aquí como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, 43 dice, y habiendo dicho esto, aquí vamos a ver la resurrección de Lázaro, Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y dijo Lázaro, porque la palabra del Señor Jesús es poderosa, y se enfocó a un muerto que estaba ahí, que era Lázaro, y lo llamó por su nombre, así como también nosotros hemos sido llamados por nuestro nombre por el Señor Jesús. Entonces dice, Lázaro, ven fuera. Y en el versículo siguiente, 44, dice, y el que había muerto salió. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ahora necesita ser desatada nuestra alma, como dice aquí, y el que había muerto salió. Y los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Esto es lo que el Señor quiere traernos, esta libertad a nuestra alma. Y así como ordenó a sus discípulos que lo desataran para que y lo dejaran ir, a nosotros nos dieron nueva vida. El Señor Jesús nos dio nueva vida. Pero al igual que Lázaro, traemos esas ataduras que nos impiden caminar con libertad. ¿Y qué es lo que hoy estamos viendo? La ministración del alma. El Señor Jesús dice ahí en el Evangelio de Juan, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, traernos esta libertad. Entonces, llega la orden de Cristo para que los ministros nos desaten. Ahora, en la iglesia, los ministros son los que están encargados de desatarlos y ellos fueron designados para ayudar a la iglesia, para ayudar a los que han sido salvos por Jesucristo, para que por medio de la administración haya libertad en sus almas. Este proceso de ministración lo podemos encontrar, esto lo vimos más detalladamente en la clase pasada, pero este proceso de ministración vemos un claro ejemplo ahí cuando en el Evangelio de Juan 13:8 dice que fue ahí cuando es lo del aposento alto, que encontramos ahí desde el capítulo 13 hasta el 17 nos lo narra el apóstol Juan. Pero vamos a ver aquí en el capítulo Juan 13:8, cuando Jesús estaba con sus discípulos, le dijo, aquí vamos por favor a verlo, Juan 13, vamos a verlo en Juan 13. Vamos a ese capítulo. Es la que cuando nos narra el apóstol Juan mucho más detalle lo que sucedió en la última cena, antes de que Jesucristo fuera a ser sacrificado por nuestros pecados, porque el que nunca cometió pecado por nosotros se hizo pecado para darnos la salvación. Pero Jesús nunca cometió pecado, eso fue hasta la cruz, cuando Él se imputó nuestros pecados para que murió por nosotros y ahí Él venció a la muerte y resucitó, y por eso nosotros es que hoy podemos tener esta vida. Entonces, aquí en el capítulo 13 de Juan dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, y si nos vemos al versículo 8 dice, Pedro le contestó, bueno, aquí vemos cómo Jesús, fíjense, en Juan 13:3 dice, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y de Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura.
Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Ahí lo vemos en él. Y Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y aquí vemos la respuesta de el apóstol Simón Pedro. Le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. O sea que la administración del alma es socorrerla para que sea restaurada y prosperada. Eso es la bendición que Dios quiere para nosotros, que nuestra alma sea socorrida para que sea restaurada y prosperada. Ahí en la carta tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El alma de Gallo, pues aquí la descripción que está dando el apóstol Juan es que había sido prosperada. Y así como había sido prosperada su alma, él también quería, dice, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Esta es la oración que el apóstol Juan hizo por Gallo, y que estamos viendo que es que así como su alma había prosperado, él quería que fuera prosperado en todas las cosas. Por eso el alma debe de ser ministrada para ser libre de muchas ataduras. La primera ministración que recibe nuestra alma una vez que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, paso siguiente, ¿cuál es? El bautismo en agua. Y ahí nuestra alma obtenemos la primera ministración. Entonces, ahí todo esto lo vimos la clase pasada, lo que nos habla el apóstol, ahí el apóstol Pablo en Romanos 6, del versículo 1 al 6. Entonces, cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, les dijo que estaban bañados. Esta es la palabra griega logo, que es bañarse la persona entera. Y no necesitaba más que lavarse los pies. Es del griego nipto, lavar especialmente pies, manos y rostros, enseñándonos con esto que después de haber sido bautizados tenemos que seguir un proceso de limpieza por las contaminaciones que adquirimos en nuestro caminar. Así es que también la semana pasada vimos lo que era la consejería. Ahorita nada más estoy aquí como dando un pequeño resumen. Vemos que es importante la consejería, y ahí vimos que el libro de Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Qué tan importante es ser aconsejados de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando el ministro aconseja, no puede obligar. Él da el consejo, pero la persona determina si lo acata o no. Y como ejemplo se vio al hijo de Salomón, que fue Salomón, al fallecer, su hijo Roboam quedó en el trono, pero él no oyó los sabios consejos de los consejeros de su padre, sino oyó los consejos de sus amigos, que no eran nada buenos. Y ahí vemos que no fue obligado, pero él tomó la decisión, y
Aquí vemos que tuvo serias consecuencias. El rey no escuchó al pueblo porque lo que había sucedido, bueno, aquí como vemos, él les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y entonces el pueblo se enojó y de ahí se dividió el reino. Entonces, desde ahí, por eso qué tan importante es escuchar los consejos de la palabra de Dios. Y hoy continuamos con la administración del alma 2. Entonces, así lo van a poder encontrar si ven las repeticiones de esta doctrina de la administración del alma. Y comenzamos en este punto, en el 3. Veamos este aspecto que, ¿para qué es, para qué necesitamos la administración del alma? Pues para obtener también liberación de demonios. Ahí en Mateo 7:26, si me acompañas, por favor. Hermana Maru, si puedes leer el Evangelio de Marcos 7, del 26 al 30, por favor. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. 7:28. Pero ella respondió y dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo por esta respuesta: vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Así es que como La vemos, Biblia de las Américas. muy bien. Así como vemos que sí necesita el alma ser libre de las influencias de las entidades demoníacas. Entonces, los demonios sí pueden influenciar a un cristiano cuando se le ha otorgado el derecho. Que dicen, bueno, ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido al Espíritu Santo. Sí, eso es así. Y muchos por eso no creen que necesiten la liberación de los demonios. Pero si se le abrieron puertas y dieron pie cometieron pecado y abrieron puertas, vienen y estos espíritus inmundos pueden entrar. Entonces, por lo cual es muy importante que seamos libres. Si es que ha venido alguna opresión demoníaca, que seamos libres. Es para la libertad, no es para que la persona se sienta denigrada, al contrario, para que se sienta libre, porque estos espíritus, estas entidades, sí estorban al cristiano. ¿Qué hacen estos espíritus inmundos? Tientan, engañan, acosan, condenan, oprimen, espíritus de depresión y destruyen, roban la paz. Por ejemplo, una falta de perdón. Ahí en la palabra de Dios dice que vienen espíritus de tormento. Entonces, por eso es que tenemos que ministrar el alma. Si algún hermano al venir a la ministración de sentirse oprimido por amargura, depresión, es que es tremendo la falta de perdón. Por eso es importante que perdonemos si nos han ofendido y también pedir perdón cuando hemos ofendido, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo cómo si se le abre puertas por alguna falta de perdón, sí, llegan estos espíritus y ahí se ve en el Evangelio cómo puede ser, cómo los demonios atormentan por la falta de perdón. Entonces se viene a la administración, pero también como vimos la clase pasada, no se puede ir con cualquier persona. Por eso es importante congregarnos, tener una cobertura pastoral, porque no con cualquier persona te puedes ir a ministrar.
Entonces, el pastor o te ministra o el pastor delegará a algún hermano, un ministro que esté capacitado para hacerlo. Y entonces orarán por ti y serás libre de esa opresión. Esto lo vemos también ahí en el Evangelio, cuando dice el Señor Jesús narró esta parábola, no me acuerdo ahorita si que dice que espíritus de tormento vendrán a espíritu de tormento. En el Evangelio es que, permíteme un segundo, Biblia. Si alguien lo tiene, ahí donde es la parábola del siervo malo que no quiso perdonar. Ahorita se las digo, siervo malo que no quiso perdonar. Ahí vemos cómo vienen siervo malo, que no, si alguien la tiene, si me lo puede decir, siervo malo que no quiso perdonar. Vemos como si vienen esos espíritus, o no, es que estaban aquí. El siervo, estaban buscando el lugar equivocado, siervo malo, que no quiso perdonar. Nadie lo ha encontrado. Aquí está. Mateo 18:32. Miren, aquí en Mateo 18:32, ahí está la parábola del perdón y por eso es tan importante ser ministrados en Mateo 18. Y una vez que las personas sanan, hasta han sanado de enfermedades físicas como artritis reumatoide, que es lo que ahorita vamos a continuar viendo, pero miren ahí en Mateo 18, Mateo. la parábola de la oveja perdida y después viene ahí la parábola del siervo. Aquí está, la parábola del siervo que no perdonó. Y lo vemos ahí que ahí Jesús habla de la importancia del perdón. Entonces, cuando uno no perdona, ahí abre puertas. Y a veces viene uno a Jesús con esas ataduras desde antes, o sea, porque el Señor Jesús nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces, a veces traíamos en las tinieblas, traíamos mucha opresión o envidia, odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza. Por eso al venir a Cristo, en nuestra mente tiene que ser renovada y nuestra alma debe de ser ministrada, recordando que la mente está en el alma. Entonces, ahí miren, como dice aquí, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y entonces Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, esto quiere decir siempre. Y en nuestro caminar con Cristo nos van a seguir ofendiendo. Y qué tan importante es seguir perdonando constantemente. Si queremos la paz, debemos de perdonar, aunque la persona no nos venga a pedir perdón. Nosotros debemos de perdonar, como Dios nos ha perdonado y tendremos paz. Y ahí ahorita, bueno, pues por cuestión del tiempo, aquí vemos que el Señor habla esta parábola del siervo que no perdonó, como nosotros sí somos constantemente perdonados por Dios cuando nos acercamos. Aquí lo vemos dice el Señor Jesús a partir del Mateo 18:23, dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que no quiso ajustar cuentas con por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Aquí vemos la importancia del perdón. Dice, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentada uno que le debía 10,000 talentos. Y bueno, este siervo se humilló ante el rey y le pidió que le perdonara, y el rey le perdonó. Se los estoy parafraseando pues, debido al tiempo. Dice,
y ya el rey lo perdonó y le perdonó una deuda tremenda, y eso es lo que Dios nos perdona constantemente a nosotros. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, Dios siempre tiene compasión, y dice, y le soltó y le perdonó la deuda, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, y uno, igual que él, un siervo, un consiervo, y que le debía nada más 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes, porque en la falta de perdón hay un deseo de venganza, y eso no le agrada al Señor. Dice, mía es la venganza, así es que la venganza, la justicia la hace el Señor. Entonces nosotros por nuestra parte está el perdonar, para que nuestra alma sea libre. Entonces su consiervo cayendo a sus pies, lo mismo que le dijo al rey, esto se lo dijo su consiervo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso escucharlo y lo echó a la cárcel a su consiervo. Y aquí dice que, así que cuando vieron sus otros consiervos lo que había pasado, se entristecieron y fueron a contárselo al rey, al señor, todo lo que había sucedido. Entonces su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también de haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos. Y aquí están, lo entregó a los verdugos hasta que pagaran lo último que debía. Estos verdugos vienen a atormentar cuando no hay falta de perdón. Por eso es importante que, y esto en la carne es muy difícil, imposible, diría yo, y solamente es a través del Espíritu Santo que hemos nacido de nuevo, que el Señor derrama también de su amor, y en la administración, a través del Espíritu Santo, podemos perdonar. Entonces, por eso también es muy importante la administración del alma. Y aquí dice que lo entregó a los verdugos. Estos son también que vienen a... La falta de perdón quita la paz. Por eso los demonios pueden influenciar a un cristiano cuando se le ha otorgado derechos. Una entidad espiritual del lado de las tinieblas estorba al cristiano. ¿Y con qué propósito hace esto una entidad espiritual? Pues con el propósito de dañar nuestra relación con Dios, nuestra relación como hijos de Dios, y que no disfrutemos de la vida abundante que nos da nuestro Dios. Recordemos que el pecado es lo que trajo el rompimiento de nuestra relación con Dios. Y esto, siempre que se peque, va a haber un distanciamiento. Y como lo dice ahí en el libro de Hebreos, dice ahí que, miremos bien, que brotando alguna raíz de amargura, dejemos de alcanzar la gracia. Es en Hebreos, en el libro de Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura, muchos dejen de alcanzar la gracia. Esto es que el Señor nos quiere bendecir, pero como hay amargura, esto impide que recibamos esa gracia. Aquí lo vemos, que brotando alguna raíz, si alguna persona, hermano lo tiene, que brotando alguna raíz de amargura, muchos dejen de alcanzar la gracia. Es Hebreos 12:15. Miren, ahí lo dice en Hebreos 12:15. ¿Si lo tienes? ¿Quién me está hablando, Clau? ¿Alguien lo tiene? Hebreos 12:15, por favor, ¿qué dice? Hebreos. Hebreos 12:15. A ver, sí, por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces es por eso que miremos bien y que no brote alguna raíz de amargura, porque esa raíz de amargura también en la administración del alma
el Señor nos guía y Él ministra para que nuestra alma sea librada de toda esa amargura. Por eso es tan importante la administración del alma. El Señor da en el nombre de Jesús el poder al ministro para que sean expulsados estos demonios, estos espíritus inmundos, demonios, según sea el tipo de opresión que tengan. En la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, gracias hermana Clau, en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, el propósito del ladrón, ¿qué es lo que quiere Satanás? En Juan 10:10, ahí lo dice, en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y dice ahí el Señor Jesús, mi propósito es darles vida plena y abundante. Entonces eso es a través de la administración. En Juan 10:10, en la Biblia de las Américas, eso dice, se los voy a leer, y dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esto es lo que quiere el enemigo de nuestras almas. Pero aquí continúa el Señor Jesús diciendo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y aquí dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que hemos dicho desde el principio de la lección, que Dios quiere bendecirnos. Entonces es por eso que es tan importante la administración. Nuestro buen pastor Jesús dio su vida en expiación por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, y nos ofrece una vida abundante en la que podemos gozar su amor, su perdón, su protección y su provisión. Y a través de la administración del alma vamos libertando para que seamos libres y poder recibir toda esta vida abundante que el Señor Jesús nos quiere dar. El pan de la liberación es para los hijos, así lo dijo el Señor Jesús, aquí como le leímos. La sinofenicia quería que su hija fuera, la sinofenicia no era una hija de Israel, una hija del pueblo de Dios, era una gentil. Pero ella tenía una fe tremenda en el Señor Jesucristo. Y aquí como vemos, el pan de la liberación es para los hijos y muchos hijos no lo tienen, no lo reciben porque no vienen a ministrarse. Hay muchos hermanos nacidos de nuevo que no conocen al Espíritu Santo y lo hemos estado viendo en las predicaciones del domingo de la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo para recibir poder y ser testigos de Jesús, dar las buenas nuevas de salvación y también para cumplir con toda la obra que el Señor Jesucristo nos ha encomendado hacer. No lo puede hacer un ministro si no está lleno del Espíritu Santo, si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso no cualquier persona va a poderse liberar. El pan de la liberación es para los hijos. Como hijos de Dios tenemos derecho a ser liberados de ataduras que podrían estar teniendo nuestras almas, esas ataduras. Y el proceso de liberación, ¿con qué comienza? Como lo vimos, la primera administración de nuestra alma es el bautismo en agua. Ahí viene la primera administración de nuestras almas. Así es que es necesario mencionar que ninguna persona que ninguna persona debe ser ministrada para liberación de demonios si no quiere bautizarse, porque es la primera ministración del alma. Ahora, todavía nos da tiempo de ver esto. Otro punto de la ministración del alma es reentrenar el alma. Eso es otro punto de la administración. El alma responde según la información que tiene almacenada, y cuando veníamos de las tinieblas, pues nuestro cassette estaba lleno de basura, ¿verdad? Y bueno, el alma responde según la información que
tiene almacenada, sea buena o mala, y que le ha sido proporcionada a través del tiempo. Pues hay cosas buenas que también recibimos, pero hay muchas cosas malas que tienen que ser quitadas de nuestra alma. Esa información que traigamos, que nos hayan dado desde que nacemos, esa información condiciona nuestra conducta, llevándonos a vivir en la mayoría de las veces, según la información que tú traigas, el contexto de vida en donde tú hayas nacido, en donde tú estés, toda esa información que has recibido, sea buena o sea mala, todo eso, esa información condiciona nuestra conducta, llevándonos a vivir en la mayoría de las veces deprimidas, tristes, con miedo, violentos. Y por ello, algunos creyentes se refugiaban, o sea, ya conociendo a Jesús, pues se traían esas costumbres paganas, esas costumbres cuando no conocíamos a Cristo. Y por eso necesitamos ser libres de esas ataduras. Y por eso algunos creyentes se refugiaban en esas costumbres insanas. Se refugiaban. O sea, antes de conocer a Cristo, pues yo también fumaba. A mí me liberó el Señor del tabaquismo. Traía muy mala información acerca del tabaco, además de que en ese tiempo pues era bastante aceptable y muchas cosas malas del tabaco que las hacían parecer buenas. Y por eso dice, teníamos esa información insana y que hay que tener mucho cuidado porque eso sigue hasta el día de hoy y cuidar con nuestros hijos y de informarles bien. Pero ahorita estamos viendo que esa información mala y claro, condicionaba nuestras conductas. Ahora que también se está enseñando mucho que ya no es necesario casarse y que las chicas ya empiecen a perder su virginidad desde que llegan a la secundaria o así. Pues son cosas insanas que cuando las personas llegan a Jesús tienen que ser sanadas sus almas. Venimos con vidas destrozadas. Entonces, ese proceso se llama ministración del alma y tiene que ser ministrada. Esa información condiciona nuestra conducta, llevando a vivir a la mayoría de las veces deprimidos. ¿Cuántos no? Incluso cristianos ya estando en Cristo se deprimen. Bueno, también a mí el Señor me ha sanado de depresión y 2 veces, pero ya de la segunda, gracias a Dios, aquí estamos. Y esto es por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces, de la información que traía, y antes de conocer a Cristo, yo traía una depresión tremenda, así, marca diablo. Entonces, el Señor me sanó de esas depresiones. Esa información condiciona nuestra conducta, llevándonos a vivir en la mayoría de las veces deprimidos, tristes, con miedos y ser violentos. El Señor nos va sanando de la ira. Y por ello, algunos creyentes se refugian en costumbres insanas, tales cuando venimos a Cristo del tabaquismo. Hay otros que es alcohol, otras es droga, sexo ilícito, pornografía, masturbación y muchas otras cosas. O sea que, por ejemplo, el tabaquismo daña el cerebro. Desde el primer momento en que se fuma, empieza a dañar el cerebro, los dientes, los pulmones. Digo, no soy doctor, pero muchos mueren de enfisema pulmonar. Y cosas que dañan. Y la verdad, a mí me liberó el Señor y le doy muchas gracias a Dios porque desde mi encuentro personal con Cristo me liberó del tabaco. El día que tuve mi encuentro personal con Cristo y que me sanó mi columna vertebral, Él me liberó del tabaco. Yo llegué a tener muchos problemas con mi mamá debido al tabaco. Ella me decía todo el mal que hacía, pero pues mi alma estaba en tinieblas y pues uno más cree lo que está en la sociedad y ves que eh, pues los amigos fuman, todos fuman y
pero el fumar es pecado. Entonces, ¿por qué? Porque daña nuestro cuerpo y nuestro cuerpo ya es templo del Espíritu Santo y nosotros vamos a dar cuentas al Señor. La droga, el alcohol va acabando. Qué triste es ver personas que llevaban una vida quizás buena o por cualquier situación difícil que vivieron en sus vidas. Acabaron alcohólicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la administración del alma, porque al no conocer en Cristo, nos refugiamos ahí en el tabaco, el alcohol o como mencionamos todo esto, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios porque muchas veces, como debido a estos problemas, con mi mamá y también cuando pues ya me casé y me embaracé, el doctor me dijo que era muy malo el tabaco para el bebé, así es que pues tenía que dejarlo, pues todo ese proceso del embarazo y de la lactancia no fumaba, pero era tal la atadura que yo traía que pues al pasar esas etapas yo volví al cigarro. O sea, primero con un hijo lo dejé, cuando me embaracé del segundo lo dejé, pero volví hasta mi encuentro con Cristo. Y ahí en mi primer encuentro con Cristo se acabó. Él me liberó y nunca más he vuelto a tocar un cigarro. Para la gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. Y le doy muchas gracias a Dios. Y porque si yo hubiera seguido fumando, quién sabe, yo estaba muy enferma de muchas cosas que el Señor Jesús también me fue sanando. Entonces le tengo que dar muchas gracias a Dios y esto mismo que hizo el Señor conmigo lo quiere hacer contigo. Si tú traes ataduras, por eso es tan importante que tengamos este conocimiento de la administración y que si es así, vengamos para que nuestras almas sean liberadas. Entonces, es por eso que es muy importante la administración del alma. Y debido a nuestra vida anterior, aún tenemos actitudes que formaron nuestra alma y que hacen reaccionar de manera equivocada. Por eso por eso es necesario saber que Dios tiene cuidado de ti. Dios cuida de ti. Dios quiere lo mejor para ti. Y esta experiencia que tuvimos antes de conocer a Cristo y una vez que llegamos a Cristo, pues damos testimonio de el Señor Jesús, porque así como nos ayuda a nosotros, el Señor es poderoso para ayudarte y salvar de cualquier situación que tú estés, enfermedad, ¿verdad? Como lo vemos muchos ejemplos en la Biblia. Y esto no lo hizo la religión por mí, lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús tiene el poder para salvarte. Él murió y resucitó y es poderoso el Señor para ayudarnos. Él es nuestro gran sumo sacerdote que nunca pecó, fue tentado en todo, por eso nos comprende, pero nunca pecó. Entonces podemos acercarnos confiadamente al Señor Jesús para recibir esta ayuda y esta administración del alma. Y a esto es lo que le decimos el reentrenamiento, que es un proceso que debemos de llevar para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, porque a eso vamos. El ejemplo debe de ser siempre Cristo, Cristo, Cristo formado en nosotros. Como dice la Escritura, y seamos esculpidos en la mano de Dios. Esto lo dijo el profeta Isaías en Isaías 49:16. Dice, he aquí en las palmas de mis manos te he guardado. Está hablando Dios ahí. Dice, tus muros están constantemente delante de mí. Qué tremenda palabra de aliento nos dio el profeta Isaías aquí, que nos da el Señor en todos aquellos que hemos depositado en Él nuestra confianza. He aquí que en las palmas de mis manos te he grabado. Tú estás grabado en las manos de Dios. Pero es importante permanentemente reconciliarnos con Dios, venir a Dios
y que Él sea lo primero en nuestras vidas, porque ya hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios y rendirle nuestras vidas para que Él nos pueda dar esta vida abundante, estas bendiciones espirituales que nos quiere dar. Unos ejemplos de reentrenamiento es que nos dice el apóstol Pablo. Quien dice aquí, es un ejemplo de entrenamiento, lo vemos en Efesios 4:28, dice, el que robaba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Bueno, vamos aquí un poquito a interactuar. A ver, yo quisiera que me dijeran, aquí, por ejemplo, estamos viendo una atadura que traía, ¿verdad? Por el pecado aquí del robo. Dice, el que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, robar es un pecado. ¿Sí están de acuerdo? Lo dice en la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? No robarás, ¿no? Sí. Entonces, ese pecado hace daño al que se le roba, ¿verdad que sí? Bueno, y el que roba también porque se rompe la relación con Dios, ¿no? Eso, ya no se habla mucho de esto, pero robar es un pecado y hace daño al prójimo, por lo que debemos arrepentirnos. Si alguien ha robado, se debe de arrepentir primero, con un sincero arrepentimiento de corazón. ¿Y qué pasa cuando se arrepiente la persona? ¿Quién me dice qué pasa cuando te arrepientes? ¿Qué viene por el arrepentimiento? ¿Cuál es el primer paso a la salvación? Al perdón. ¿Mande? El perdón. Eso, el perdón. Muy bien. Ese es el primero. Entonces, pero para recibir el perdón, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Se recuerda cuando vimos la salvación? Entonces, robar es un pecado. Lo primero que tenemos que el que roba se tiene que arrepentir para recibir el perdón de Dios. Y a través de nuestro Señor Jesucristo se debe ver ese fruto de arrepentimiento. La persona que robaba se le debe de ver el fruto del arrepentimiento, evidenciándose, como lo dice aquí el apóstol Pablo, con un cambio de actitud. Dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin haya un reentrenamiento del alma. Ya vino a los pies de Jesús, ya sabe que robar es malo, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces aquí hubo un cambio de conducta. Y aquí vemos en Jeremías, lo dice el Señor, dice, aquí dice Jeremías 31:19. Si lo puedes leer, hermana Ángeles, por favor, en Jeremías 31:19 y 20, por favor. Tienes apagado tu micrófono, hermana Ángeles. Jeremías 31:19. Hermanita Ángeles, tienes apagado tu micrófono, no se te oye. 31, ¿qué versículo? 19, 20. 19, 20, porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento, Ahí está. y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? ¿Qué vemos ahí? ¿Estamos hablando de qué? Del arrepentimiento. A ver, por favor, ustedes díganme.
Ahí estamos hablando del arrepentimiento. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? ¿Qué hubo en el arrepentimiento? ¿Qué trajo el arrepentimiento? Reconociendo una falta. Ajá, pero aquí, ¿qué dice? Comprendí que había pecado. Cuando venimos a Cristo, hay pecados que cometíamos que no sabíamos que eran pecado. Participar de las obras de las tinieblas, no sabíamos. Y eso abrió puertas al enemigo, al alma, para que vinieran a oprimir. Participar en las obras infructuosas de las tinieblas, visitar brujos, jugar con Ouija. Entonces, aquí, ¿qué dice? Me alejé de ti, pero me arrepentí. Y después que comprendí que había pecado, me culpé a mí mismo. Y cuando uno sabe que ya pecó, sientes vergüenza. ¿O no? Aquí lo dice Sí, la así palabra. es. Me siento avergonzada. No, es lo primero, Señor, me da tanta vergüenza haberte ofendido. ¿Y qué dice? Y humillados por los pecados que cometí en mi juventud. Esto es cuando llegamos y cometemos los pecados, llegamos a los pies de Cristo y de verdad que nos arde la cara de vergüenza en los pecados. Y es cuando ya vino el arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, ¿qué pasa? Ahí se ve en el versículo siguiente. Vamos a leerlo y me dicen. Miren, ahí hermana Ángeles, léelo por favor. Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Qué tal? Cuando nos arrepentimos, Dios es misericordioso para perdonarnos. Hermana Clau, ¿tienes otra traducción? La Biblia de la Reina Valera 60, hermana Clau, de la 31:20. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahí está. Ciertamente tendré de él misericordia. Eso es lo que pasa. Y dice que cuando nos arrepentimos, él es misericordioso, es amplio para perdonar. Así dice más, bueno, es amplio para perdonar. Dice en la palabra de Dios, Dios es misericordioso. Ahí si alguien se recuerda de eso, Dios es misericordioso y amplio en perdonar. Si alguien lo tiene. Estoy buscando yo también, no recuerdo bien esa cita bíblica, si la paráfrasis, sí. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, es lo que acabamos de leer en la Reina Valera 60, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es Isaías 55:7. Lo podemos ver también en Isaías, y con esto ya terminamos por el tiempo. Isaías 55:7. Si alguien quiere añadir algo a esto. 55, ¿qué dijimos? 55. Es 55:7. Entonces, veámoslo. Es 55:7. Ajá, a ver, léanlo, por favor. Deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué tal?
Entonces, por eso es tan importante el arrepentirnos, y esto también es importante para la administración, como estamos viendo. El que roba, ya no robe más. Entonces, es por eso que es tan importante venir a la administración, a la consejería, y que seamos ministrados, aquí como lo vemos. Confirmando entonces el ejemplo que estábamos viendo, aquí lo voy a poner en la pantalla, de Isaías, porque aquí dice que Dios es amplio en perdonar. Y confirmando lo que vimos en el ejemplo anterior del arrepentimiento, que debe de haber un cambio de conducta. Y era lo que Juan el Bautista nos decía. Nos dice ahí en el Evangelio de Mateo 3:8, dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es tan importante que cuando nos hemos arrepentido, dice aquí, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos de arrepentimiento es un verdadero cambio de conducta, como lo que vemos aquí arriba, que el que robaba ya no robe, sino ahora dice, trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahí hay un cambio de conducta. Y esto es importante después de haber sido ministrado el alma, pues se deben de ver esos frutos de arrepentimiento. Estos frutos de arrepentimiento es un verdadero cambio de conducta. Y ahora debemos ser personas sinceras, íntegras. Como dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Esto es que cuando hemos nacido de nuevo y ahora somos discípulos de Cristo, debemos de demostrarlo con nuestro comportamiento. Qué tremendo. Y esto solamente va a poder ser por medio de el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos lleva a obedecer al Señor y nos va santificando. Pues recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y hasta aquí lo dejamos porque ya nos pasamos unos minutitos y para orar y pedirle al Señor que nos ayude. Hasta aquí llegamos en esta noche. Ya para la siguiente ocasión, pues veremos el siguiente punto, que es la necesidad de la administración, que ahorita pues ya en parte se ha tocado, ¿no? Pues vamos a orar, y si las personas que están aquí conectadas o invitaste a alguien en tu casa, está ahí, nunca ha recibido al Señor Jesús, o por primera vez ahora que nos vean por los medios de comunicación, por estas plataformas digitales que el Señor nos permite tener, si tú nunca le has abierto tu vida a Jesús, tu corazón a Jesús, es importante que hoy vengas. El Señor Jesús te habla por tu nombre, quiere que vengas, que le conozcas. La oportunidad es para nosotros, los necesitados somos nosotros. Atendamos la voz del Señor Jesús. Así como dice en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, si abres la puerta de tu corazón, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Eso es para que inicie una nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Si tú eres esa persona, no lo retardes más. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos y el Señor ha levantado a los ministros para hermosear a la novia, para que esté preparada para el paso, para el arrebatamiento, y estamos ya por irnos. Y sea que tardara, o sea que ella viniera de todas maneras, o sea, a lo que me refiero es que si no viene hoy, pues hay que seguir trabajando y esforzándonos, pero vivir el día de hoy como si fuera a ser hoy que viene, porque el tiempo se acaba. Jesús está por venir y ciertamente va a volver. Entonces hay que estarnos preparando. Si tú eres esa persona, no retardes tu venida a Cristo. Si tú eres esa persona, vamos a hacer una oración de fe todos juntos y pedirle al Señor que nos restaure,
que restaure primeramente, que nos dé vida, esa vida nueva, ese nuevo nacimiento. Si tú eres esa persona, ven y di tu nombre y dile: Señor Jesús, estoy aquí. Yo hoy, y di tu nombre, reconozco que tú eres el único Hijo de Dios, que moriste por mí en esa cruz del Calvario para pagar la sentencia de mi pecado, que era la muerte. Gracias, Señor Jesús, porque moriste en mi lugar, pero ahí no te quedaste, sino que resucitaste y me justificaste. Y Dios toma esta fe que tengo en ti por justicia. He sido justificado por la fe en ti. Muchas gracias, Señor Jesús. Y ahora yo me inclino ante ti, Señor Jesús, y te suplico que entres y tomes el trono de mi corazón y que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por este regalo, el que tú vengas a morar a mi corazón, el nacer de nuevo. Ya no tendré temor de pasar de muerte a vida. Ya no tendré más temor de la condenación, pues he pasado de muerte a vida. Y gracias, Señor Jesús, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Y te rogamos, Padre Santo, en esta noche por las personas que hoy le han abierto su corazón al Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, y te rogamos para que venga tu Santo Espíritu a morar en ellas y así puedan vivir una vida piadosa conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Y hermanos, antes de terminar, si hoy el Señor te ha hablado, si has sido expuesto, aquí como lo veíamos en Isaías 55:7, el Señor te quiere liberar. Y Él quiere que si algo nos ha redarguido el Espíritu Santo en esta noche, dejemos eso. Que dejemos nuestros malos pensamientos y nos volvamos al Señor, el cual es amplio en perdonar. Y si traes ataduras del alma, vamos a orar. Hay faltas de perdón, que fue de lo que estuvimos también hablando, o alguna atadura, algún vicio. El Señor es poderoso. Él es poderoso para rescatarte. Vamos con corazones sinceros, como dijo el Señor Jesús: vengan a mí los que estén cansados y trabajados, y yo les daré descanso para su alma. Ven hoy a Jesús y arrepintámonos, que es el primer paso. Arrepintámonos de lo que es esa atadura, que ese pecado que ha sido repetitivo. Hoy el Señor te quiere hacer libre. Acerquémonos pues y vamos a orar todos juntos, y ahora en un momento más le pediremos al Señor para que seas libre. Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento te pedimos perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, por medio de tu Santo Espíritu me arrepiento de todos estos pecados que he cometido. Y te ruego, Señor, que en esta noche, por la fe que tengo en ti, reciba el perdón de esos pecados. Y me vuelvo a ti, Señor Jesús, implorando tu favor. Y que por el poder de tu Espíritu Santo sean rotas estas ataduras, estas cadenas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy en el nombre de Jesús recibe libertad. Recibe libertad de toda esa atadura. Padre, hoy me has puesto delante de ellos para arrancar, derribar, derrocar y destruir todas esas ataduras
En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Y que al romperse estas ataduras en el alma, por medio primero del arrepentimiento y del poder de tu Espíritu Santo, Señor, ellos reciban esta libertad en esta noche. Y si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Recibe, recibe, recibe de parte del Señor Jesús esa libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y a través de tu fresca unción, Señor, que se apudra todo yugo y atadura al pasado. Y hoy, Señor, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, prosigamos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues, hermano, recibe el perdón si tú te has arrepentido con un corazón sincero y busca del Señor constantemente. Lee su palabra y busca del Señor constantemente con un corazón sincero, y el Señor es poderoso para ayudarte en cualquier situación. Que la paz del Señor Jesús sea con ustedes y que tengan una muy bendecida noche. Y no dejen de conectarse, por favor, el próximo miércoles de 7 a 9 por esta misma plataforma. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Que tengan una bendecida noche.